La violencia endémica que ha tenido que atravesar la sociedad colombiana tuvo un realce en la década de los 80 por los enfrentamientos entre las diversas guerrillas revolucionarias, el ejército y los grupos paramilitares, además del auge de los carteles del narcotráfico, en especial uno de los que más dominó el terror en este país, el cartel de Medellín, liderado por mí, Pablo Emilio Escobar Gaviria. Yo soy el mayor narcotraficante y el mayor asesino representativo de este periodo. Nací en Río Negro, Antioquia, el 1 de diciembre de 1949, en una comunidad campesina conocida como El Tablazo, siendo mi padre un administrador de fincas y mi madre una maestra rural. Desde mi temprana edad demostré cierto interés en poder tener bajo mi dominio dinero, y esto se pudo evidenciar mientras cursaba bachillerato, cuando robaba lápidas para luego venderlas. Más adelante, en el año de 1972, me involucré en el robo de autos, en el cual desarmaba carros y los vendía en el mercado negro. Por este medio conocí el tráfico ilícito. A partir de esto, empecé a ser intermediario para el ingreso del alcaloide a Medellín, que provenían de Perú y Bolivia, y entre los productores de droga del país y aquellos que la transportaban hasta Norteamérica. Por consiguiente, me permitió acumular una gran fortuna que invertí en la mayoría de mis propiedades, además de destacarme en la manera que desempeñaba mi cargo, ya que me caracterizaba por la violencia que ejercía y la forma que me abstenía a consumir droga o tomar alcohol, permitiéndome subir cargos y reconocimientos en el mundo de la droga, como liderar caravanas cargadas completamente de droga. En 1976 construí mis propios laboratorios de procesamiento de cocaína, emprendiendo la creación de un negocio de producción y distribución de la misma, el Cartel de Medellín. Una infraestructura que contaba con los 3 escalones del mundo de la droga: la producción, el transporte y la venta. Demostrando mis grandes avances en este negocio, llegué a controlar el 80% del tráfico de esta estupefaciente que llegaba a Estados Unidos, lo que significó que la organización creciera rápidamente. Sin embargo, en este mismo año fui detenido con 39 kilogramos de cocaína. A pesar de esto, mi caso fue sobreseído. Aún así, en esta época ya era dueño de una considerable fortuna. Por otro lado, yo era consciente de la efectividad que tenía la ley que yo utilizaba: plata o plomo. Es decir, si no se cumplía con lo que yo estipulaba, se sale perdiendo. Yo quería obtener más poder sobre las autoridades y los funcionarios, y esto lo iba a lograr a través de la construcción de campos de fútbol en los distritos más desfavorecidos o mediante una Medellín sin tugurios. Este fue el barrio en el cual todo aquel que fuese parte de la población desheredada iba. El barrio creado por mí fue uno de los factores más influyentes para que el pueblo me apoyara en cuanto se refiere a política. Sin embargo, no olviden que todas estas inversiones eran pagadas con dinero que provenía del cartel, es decir, dineros ilícitos. A consecuencia de la estrategia que yo utilizaba, me gané el odio de los políticos, ya que me acusaban de populismo. A pesar de esto, mi hermano me defendía diciendo que yo realizaba estas obras porque estaba en desacuerdo con la desigualdad y las necesidades que tenían que padecer las personas. ¿Cómo las ayudaba? Había formado un grupo político llamado Civismo en Marcha, vinculando la formación del nuevo liberalismo
logrando en 1982 ser representante de la Cámara de Representantes de Colombia. Durante este periodo Colombia se vio sumergida en una ola de narcoterrorismo contra jueces, fiscales, policías, militares y políticos. Y todo esto era posible por la divulgación del valor que tenía cada homicidio dependiendo del rango al que éste pertenecía. Sin embargo, la alianza estaba liderada por un político honesto, Luis Carlos Galán, quien al tener conocimiento a través del ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, logró demostrar la relación directa que yo tenía con el narcotráfico, mediante el cual se financiaba a través de la droga. Además, que el director del Espectador, Guillermo Cano Izaza, divulgó en su diario mis turbios negocios. Por esto, Galán me expulsó. A partir de ese momento, Galán se convirtió en mi gran enemigo, dando yo la orden de iniciar una persecución contra él y su movimiento. Y no solo contra ellos, sino que los ataques empezaron a ser mucho más constantes en el territorio colombiano. En 1989, ordené entonces hacer explotar medio kilo de dinamita cerca al edificio del Departamento Administrativo de Seguridad DAS, por las labores que realizaba la policía y porque perseguía el cartel de Medellín. Alrededor de 70 personas perdieron la vida y 500 resultaron heridas. En ese mismo año, mandé a estallar un avión de Avianca en pleno vuelo, al creer que en él viajaba un candidato a la presidencia, César Gaviria, quien finalmente se quedó en tierra y 197 personas murieron. En 1979, Estados Unidos pidió que todo aquel que hubiese atentado contra la vida en las fronteras fuera extraditado y juzgado en el país, en consecuencia a la presión que éste ejercía al gobierno colombiano a través de la DEA no fuese suficiente. Asimismo, en este territorio ya era uno de los lugares en donde más se consumía la droga que yo exportaba. Esto produjo una gran revuelta en el territorio colombiano, aunque el presidente Betancur y el procurador Carlos Jiménez Gómez se había encontrado en desacuerdo con lo que planteaba Estados Unidos. Esta opinión se vio perjudicado tras el asesinato del ministro de Justicia, mediante el cual el presidente le declaró la guerra al narcotráfico, en especial al cartel de Medellín, el cual desencadenó en respuesta a una ola de asesinatos y de atentados contra la población civil, los políticos, las autoridades y los periodistas. Durante el periodo presidencial de Virgilio Barco, las cosas no habían cambiado, pues yo continuaba sembrando el miedo en el territorio colombiano mientras permanecía siendo uno de los hombres más ricos del mundo. La idea de la extradición seguía latente. Por esto mismo es que la acción criminal atacaba a la población civil con el objeto de presionar o extorsionar al Estado. Colombia me ofreció un trato. Si yo me entregaba, revocaría la ley. Tenía pocas alternativas, por lo cual decidí tomar el trato, pero con una condición: la cárcel la tendría que construir yo. Este hecho disparó el rechazo de las acciones que había tomado el gobierno colombiano por parte del norteamericano, ya que si Colombia se negaba a la extradición, debería tener una garantía de máximo nivel jurídico. Los hechos pasaron y cuando la cárcel que yo había mandado a construir estaba lista, las autoridades decidieron que por las condiciones del edificio se rumoraba que el lugar en vez de prisión parecía ser un hotel. Estados Unidos hizo correr el rumor de que los comandos estadounidenses asaltarían la catedral y me llevarían con ellos. Esto provocó que yo estuviera en desacuerdo. A pesar de que yo estaba bajo el cargo de las autoridades,
Huí el 22 de julio de 1992. Después de mi huida, volvieron los atentados contra los ciudadanos, aunque con una gran diferencia. Esta nueva etapa de violencia afectaría a mi familia, ya que fue objeto de las acciones violentas del grupo Los Pepes, perseguidos por Pablo Escobar, quienes iniciaron ataques contra mis propiedades, mis familiares, mis abogados y mis asociados. A partir de esto, murieron varios de mis hombres de confianza y mi familia tuvo que empezar una búsqueda en un país en donde los recibieran. Por otro lado, el gobierno de Gaviria ofrecía grandes recompensas por cualquier dato que los acercara a mi paradero, y esto solo se pudo lograr un año después. El gobierno empezó a trabajar con el bloque de búsqueda, con el fin de atraparme. El 2 de diciembre de 1993 fui abatido por 15 policías del bloque de búsqueda en el tejado de mi casa del barrio de América en Medellín, tras ser localizado al hacer una llamada a mi familia. En el momento en que caí al suelo inerte, los policías a su alrededor no hallaron mejor frase que "Viva Colombia" para describir el suceso, pues, según ellos, el ser más violento que se ha situado en Colombia había caído por fin. Hola, mi nombre es Gabriela Rivero y esta fue una crónica presentada a Diana González. Nosotros somos de grado noveno y mi compañera es... Hola, yo soy Sofía Canasto y en esta crónica trataremos el tema de Pablo Escobar y el cartel de Medellín.